están? Nuevamente con ustedes. Hoy día, bueno, estamos en la antesala de todo el evento que vamos a realizar el día 22, donde se va a presentar nuevamente el infobarómetro, y este infobarómetro va a hablar de un tema que a todos pues nos atañe y nos interesa, como es la desnutrición crónica infantil, que en cifras de porcentajes pareciera que es nada, pero que cuando uno ve las cifras determinadas en distritos, provincias, capitales, de repente algunas cifras son bastante solucionables, ¿no? Sí, además voy a hacer un pequeño paréntesis y les digo por qué. Algo que normalmente no debería pasar, pero que es que me olvidé de ponerme el micrófono. Y aquí lo tengo. Así es que me lo pondré. Disculpa, Patricia. He venido corriendo de una reunión, lógicamente sucede. Ahora creo que ya estamos listos, ¿verdad? Bueno, como yo les decía, nosotros el día 22 vamos a presentar el infobarómetro con un tema bastante importante para todos nosotros, como es la desnutrición infantil crónica, con cifras específicas, cifras de provincias, distritos de la capital, donde vamos a poder determinar el porcentaje de niños desnutridos que tenemos en nuestro país. En muchos casos solucionables a corto plazo, en otros no tanto, pero que son cifras que pueden ser manejadas y que lo único que se necesita es una buena voluntad. Así es que sobre ese tema le vamos a ir hablando durante toda esta semana. Es un tema que nos interesa a todos los peruanos, no solamente a las autoridades, porque el infobarómetro es una herramienta, un instrumento donde todos nosotros podemos entrar. Es libre, es gratuito, es elaborado por nosotros para poder dar a conocer estas cifras importantes. Y ahora sí, al tema que nos atañe hoy día. Hoy día nos toca salud mental y nuestro tema dice: psicólogas, psicoterapeutas, psicoanalistas, hablando sobre salud mental, y lógicamente el primer día de clase del primer grado, que también tendremos a nosotros invitadas especiales relacionados con ese tema. Hoy día tenemos como invitada a la doctora Vilma Gutiérrez. Ella es miembro de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes. También estará y está llegando la doctora Shirley Llerena. Ella es médico psiquiatra psicoanalista, trabaja en una relación directa niños-padres, que fue directora del Hospital Hermilio Valdizán, egresada como médico cirujana de la Universidad Cayetano Heredia, en la especialidad de psiquiatría, y también donde ha sido profesora. También estará con nosotros la doctora Gaby Amas, psicóloga, y con ella hablaremos sobre el primer día escolar. Tendremos un video elaborado por Paloma y Cecilia y quien les habla, y lógicamente el resumen de las noticias del blog de noticias elaborado por el departamento de prensa y la agenda que Paloma elabora. Y a ustedes les invito a que participen con nosotros vía chat haciendo sus preguntas, porque hoy día tenemos profesionales por excelencia. Y vamos a comenzar nuestra entrevista con la doctora Vilma, mientras esperamos a la doctora Shirley, porque realmente yo quiero introducirla así con bombos y platillos, porque están tocando un tema muy importante como es la salud mental, y que, como hablábamos hace poquito, no la conocemos mucho o no la queremos conocer. Así es que les presento a la doctora Vilma Gutiérrez. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Es un placer realmente. Vilma, antes que nada, ¿cuál es tu formación? No, la voy a tutear, por favor. Sí, por favor. ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo es que has llegado? Porque además hay todo un proyecto que vamos a hablar más adelante sobre la formación de la red. Pero antes, tu currículum, por favor. Bueno, yo estudié letras en San Marcos. Posteriormente, por razones familiares, tuve que viajar a la Argentina y ingresé a la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde estudié fonoaudiología, todo lo que es especialidad de audición, voz, lenguaje. También en Buenos Aires, al cabo de unos años, me formé como psicoterapeuta especializada en todo lo que eran problemas de aprendizaje en el Instituto Coriat. He hecho un poco de biodanza, he trabajado danza con María Fuchs. No porque pensaba dedicarme
al baile, a la danza o al teatro, aunque es lindo, aunque es maravilloso, aunque es lindo, maravilloso, sino porque ayudaba mucho en el trabajo con niños discapacitados que yo veía en ese momento. Posteriormente, cuando llego a Lima, hago como primera especialidad, entro al Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y ahí es que veo lo importante que es el trabajo en psicoanálisis, que vincula directamente al niño con su madre. Me ha ayudado muchísimo, me sigue ayudando, y desde la Asociación Peruana de Psicoterapia de Niños y Adolescentes con Orientación Psicoanalítica, nosotros trabajamos principalmente, bueno, tomando de alguna teoría o de otra, lo que significa, más allá del clásico psicoanálisis de Freud, lo que es el apego, ¿no? Lo que es el vínculo con la madre y cómo el entorno social sostiene o no a esa madre y su niño. Cierto. Sí, justamente como te comentaba hace poco, nosotros habíamos preparado un video un poquito para contextualizar lo que significa la salud mental a grosso modo, porque lo vamos a explayar con ustedes, pero un poco como para que la gente sepa qué significa salud mental, porque no todo es tan malo y no todo es tan oscuro, ¿no? Claro, más bien diríamos que es un poco oscuro, pero no tanto. No, es medio oscuro. Es medio oscuro. Veamos por favor el video. La salud mental es definida como el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural. Este estado garantiza su participación laboral, intelectual y social para alcanzar una calidad de vida. La salud mental es un estado de bienestar psicoemocional, en el cual el individuo es capaz de usar sus habilidades emocionales y cognitivas, funciones sociales y responder a las diferentes exigencias del día a día. La enfermedad mental, concepto que proviene de la psiquiatría, medicina y psicología, señala que es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo. En este proceso se encuentra alterado el razonamiento, comportamiento y la facultad de reconocer la realidad y de poder adaptarse a lo cotidiano. Es fácil identificar un resfrío, una tos o cualquier problema físico visible en nuestros hijos. Pero los problemas de salud mental son mucho más difíciles y complejos. Aprender a reconocer los síntomas ayuda a los padres a identificar el problema. Los más comunes en los niños son depresión, ansiedad, trastornos de conducta, trastorno de atención e hiperactividad excesiva, trastorno compulsivo obsesivo, autismo, esquizofrenia infantil, manías, síndrome de Tourette, conocido más como tics nerviosos. Estos problemas pueden interferir en la vida familiar, social, educativa y comunitaria. Por ello, es importante recibir ayuda profesional para evitar que puedan sufrir en su desarrollo dificultades como fracaso escolar, abuso de alcohol, abuso de drogas y violencia. Muchas familias se ven beneficiadas con la terapia familiar y los grupos de apoyo, ya que los desequilibrios mentales en niños y adolescentes pueden ser crónicos. Es importante seguir una serie de comportamientos básicos que benefician a las familias, al paciente y ayuda a establecer una relación terapéutica positiva. Entre estos comportamientos están el conocerse a sí mismo, reconocer las propias motivaciones, emocionalidad y prejuicios, aceptar y enfrentar el problema de salud mental, ser honesto con ellos y con uno mismo, no prometer lo que no se pueda cumplir, ayudarlos y escucharlos para que puedan encontrar su personalidad, tratar de comprender lo que quieren decir. La conversación que se entable debe ser de su interés, aceptar sus silencios y construir su confianza, demostrar interés por lo que les interese, reconocer que siempre están transmitiendo mensajes, por indescifrables que sean, y sobre todo, respetarlos como seres humanos que son. Bueno, como ven, es un tema bastante complicado.
no es fácil, especialmente cuando este tema nos toca y nos afecta directamente. Pero en realidad aquí estamos con la doctora Vilma. Ella nos va a aclarar qué significa una salud mental, los diferentes problemas que se nos presentan y cómo podemos enfocarlos y presentarlos para que no sea tan difícil. Además, tenemos otro punto muy importante que debemos aclarar cuando tratamos de nuestros niños que han salido de sus casas forzados y tienen que vivir en otras zonas alejadas de su hábitat, que también se transforma en un problema. Pero comencemos con la primera explicación de cuál es el problema de la salud mental. Doctor. Bueno, tendríamos que hablar un poco de lo que es la salud mental, como era el pedido, digamos, inicial de ustedes, en la primera infancia, de 0 a 5 años. Exacto. Si consideramos eso primera infancia. Entonces, ¿qué sucede? En la primera infancia, el problema de salud mental atañe directamente a una especie de descubrimiento, de intuición que hace generalmente la madre o la persona que está directamente con el niño, de cierto atraso o anomalías o expresiones en su carácter, ¿no? En la conducta de este niñito. De más está decir que un niñito bien recibido por su madre, un niñito, como decimos, apapachado adecuadamente por el grupo familiar, va a ser un niñito que tiene muchísimas más ventajas de estar emocionalmente sano. No estoy hablando de trastornos que se añaden muchas veces a todo un nacimiento esperado, claro, sino que viene con niñitos que a veces traen trastornos neurológicos de entrada y que, digamos, agravan la posibilidad de la madre, si es que esta madre vive en las alturas de Puno, por ejemplo, claro, darse cuenta ya de que este niño tiene trastornos, que llora desconsoladamente, o que es una cosita puesta ahí donde lo dejan y no hay ni el más... No hay contacto. Así es, no hay ni el más mínimo contacto. Entonces, hablamos de salud mental en nuestro país y lamentablemente la salud mental en la primera infancia tiene un escasísimo porcentaje de atención. ¿Por qué? Porque las manifestaciones de una salud mental, digamos, patológica, se dan recién a partir de los 4 o 5 años, o de la edad en que el niño entra al nido, ¿no? 3, 4, 5 años. Entonces, generalmente... ¿Previo a ello es difícil evidenciar algunos síntomas, sí, algún problema? Sí, es difícil, pero la madre que de alguna manera accede a un cierto nivel cultural, y las madres en nuestra sierra son muy intuitivas, se da cuenta que su niñito, por ejemplo, a los 2 meses y medio no dirige la carita hacia la fuente sonora, donde está el ruido, hacia la voz de ella, no se conecta con la mirada de ella, no hace ningún intento de moverse, ¿no? De voltearse un poco, y se sabe que alrededor de los 3-4 meses ya está comenzando a querer incorporar solo la cabecita, claro, ¿no? Entonces, todas estas llamadas de atención que hace un niño que no tiene el grado de madurez adecuado, debieran ser señales para una madre, ¿no? de alerta, exacto, ¿no? De alerta para una madre sana también. Pero muchísimas veces, no todas las madres, sobre todo estamos hablando de niveles de pobreza extrema, a veces no todas las madres están ansiosas o son cuidadosas de este niño. Tienen que trabajar, los dejan con alguien que muchas veces no es la persona adecuada, y se van dando cuenta cuando el niño va creciendo y ya les da problemas, ¿no? A los 5 o 6 mesecitos es una cosita tirada ahí a la que ellas tienen que cuidar, que ver, y además, desde el psicoanálisis, por ejemplo, notamos que esas madres no pueden manifestar, por una cuestión cultural, no pueden manifestar lo contrariadas que están con un niño que no es como otros, ¿no? Es el aporte más importante del médico pediatra inglés, el doctor Winnicott, el hecho de decir que en nuestra cultura, en general en nuestra cultura occidental, es muy difícil aceptar que una madre en algún momento pueda tener mucha rabia frente a su niño si este niño tiene trastornos. Aún en un niño sano está siendo, digamos, algo así como el recién llegado,
Claro. ¿no? Para una pareja. Entonces es lo que se llama el tercero, a veces en discordia, es el que le recuerda a esta madre a nivel inclusive de sensaciones que tan o no tanto fue querida por sus propios padres. Entonces en psicoanálisis tenemos mucho cuidado en contemplar la línea transgeneracional. ¿Cómo se ubica el recién nacido? ¿Fue querido? ¿No fue querido? Claro. ¿Fue deseado? ¿Sirve a veces como de estorbo a los padres? Claro. ¿No? ¿Son los padres capaces de decir lo que les está pasando? Generalmente es difícil, ¿no? es muy difícil, por eso es que nosotros tratamos de trabajar con las madres también. Claro, ¿no? Que sí. Porque además las familias cuando esperan un bebé y cuando el bebé ya ha llegado, lo último que se espera es que vayamos a tener problemas con nuestro bebé, ¿no? Pero cuando llega hay que afrontarlos. ¿Y cuáles serían los síntomas así visibles? Porque es muy difícil hablar de problemas neurológicos, ¿no? Pero síntomas visibles como para decirle a la mamita, al papito, hey, presta atención a estas cosas. Claro, los síntomas visibles son generalmente los reflejos, ¿no? Que se ven algunos de ellos inclusive en el recién nacido, ¿no? El reflejo palpebral, el reflejo plantar, es decir, si a un niñito le hacen conquitas en la planta del pie va a responder. Igual si uno hace un ruido fuerte va a pestañear, aunque todavía por ahí no vea, pero va a ser, va a responder. Va a tener una reacción. Claro, en la medida que un niño va creciendo, alrededor de 2 meses, por ejemplo, el ruido, el sonido fuerte ya lo molesta, porque no olvidemos que el oído es el primer órgano que dentro del embrión, ¿no? Que se desarrolla, ¿no? Por eso se pide ahora que haya música, que haya un buen estímulo a la mujer embarazada, ¿no? Cierto. Otros síntomas pueden ser que mencionaba antes, el de no poder levantar la cabecita a los 3-4 meses, que es lo esperado, a los 5 o 6 meses no jugar con su manito, no ir reconociendo lo que es de él y lo que es de su mamá. Claro. Y en esto también nosotros hacemos mucho hincapié. Es necesario que la madre y el niño vivan durante los primeros meses en eso que se llama una esfera, casi una esfera idílica, ¿no? Lo que se llama simbiosis. Cierto. Que estén muy compenetrados el uno con el otro, porque solamente así el infante humano puede vivir. Claro. Somos los más débiles de la... Cierto, ¿no? Porque los otros a las horas están caminando, ¿no? Las otras especies. A nosotros nos cuesta mucho. Nacemos muy desprotegidos. Cierto, ¿no? Cierto que sí. Bueno, hay muchos temas, seguramente que de aquí a poco ya van a llegar algunas preguntas del chat. Tenía yo ya por Facebook nos habían escrito, porque algunas mamás cuando les mencionamos el tema se mostraron bastante ansiosas, ¿no? Por conocer un poco más de cómo es que ellas podían prevenir. La verdad es que se puede prevenir antes de ir al corte, se puede prevenir tener un problema de estos. Yo creo que sí, que hoy en día afortunadamente tanto la ciencia como las ciencias humanas, la psicología, en fin, pueden prevenir algunos trastornos, ¿no? Creo que se puede controlar. Y se puede controlar, se le puede enseñar a una madre que no está bien, que digamos ha concebido en situaciones particulares, ¿no? Se la puede ayudar, se le puede hacer un seguimiento durante el embarazo, ¿no? Para ayudarla a aceptar inclusive a su niño. En nuestro país, porque hay circunstancias diferentes. En nuestro país, ¿verdad? Hay muchísimas circunstancias de adolescentes o púberes que quedan embarazadas. Cierto. Entonces, felizmente hay instituciones que acompañan, que ayudan a que una niña pueda procesar un embarazo no deseado, ¿no? Cierto, sí. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos enseguida. Bienvenidos a Salgalú TV Online, la plataforma de comunicación virtual del Perú dedicada a promover la responsabilidad social y ciudadana. Nuestro moderno sistema de transmisión online streaming crea una red virtual de comunicación, permitiendo a todos acceder fácilmente y participar. Utilizando el chat, las llamadas o llamadas virtuales, podrás estar en contacto con nuestros programas en vivo. Conviértete en protagonista de esta voz y diálogo a favor del desarrollo equitativo de nuestro país. Aquí, en Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca.
Salgalú TV Online es comunicación que nos acerca. Con programas diarios, especiales, entrevistas, información relevante sobre la primera infancia, temas de políticas sociales y de desarrollo, salud, educación, arte y mucho más. Y para acercarnos aún más, ponemos a tu disposición nuestra biblioteca virtual, donde todo el material que ha sido transmitido por Salgalú TV Online queda en demanda. Disfrútalo, compártelo. Ingresa a nuestra biblioteca virtual. Todo lo que vale la pena ver o volver a ver. Bueno, sí, nosotros acá estábamos conversando, es un tema muy interesante porque de un tema se lleva a otro, a otro, a otro. Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que realmente significa salud mental, en los problemas que las mamás, los papás tienen cuando se les presenta el problema, en las características y en las enfermedades más comunes que nosotros tal vez podríamos saber de qué se trata y cuáles son. ¿Cuáles serían pues los problemas así más comunes que tenemos en el día a día? En cuanto a salud mental, ¿no? En cuanto a salud mental, mencionabas que ustedes van a hacer un evento sobre desnutrición. Exacto. ¿No es cierto? Bueno, la desnutrición también pudiera ser un problema, un agravante de lo que es la salud mental en los niños muy pequeños, ¿no? Un niño que no tiene la dosis adecuada de nutrientes, de proteínas, de carbohidratos, va a ser un niño que no va a poder ser inteligente. Entonces nosotros vivimos en una población en la que la pobreza marca con signos de oligofrenia, de déficit mental ya de por sí. Un niñito que no está bien alimentado es un niñito que no va a tener las ganas de desear, las ganas de aprender, ¿no? Y muchas veces hay familias que transcurren por la vida en una pobreza de la que no pueden levantarse por la exclusión, porque somos una sociedad muy difícil, ¿no? Con grandes diferencias y que marca de una manera a veces inmisericordia a nuestra niñez. Y entonces yo diría que uno de los temas importantísimos es el de la nutrición. Otro es el del abandono. Nosotros hemos trabajado mucho el tema de la violencia y no son conclusiones nuestras, sino que es consenso en América Latina es consenso que el abandono es una actitud de violencia, sobre todo hacia un niño indefenso, hacia una mujer que muchas veces no tiene dónde voltear la cara, como dicen, porque ya tiene otros niños, ¿no? Otro factor sería la promiscuidad y el abuso sexual, ¿no? Con niños muy pequeños también. Y ese es un tema muy difícil de manejar porque realmente el sentimiento de los niños es lo que todos los científicos, psicólogos, psiquiatras señalan del sentimiento de culpabilidad. El niño siempre se siente culpable. Es impresionante cómo el adulto no es capaz de reflexionar sobre estos sentimientos que dañan tanto a lo largo de la vida del niño que un día será adulto. Así es muy difícil que una madre pueda tener la serenidad, y me estoy refiriendo siempre a sectores menos favorecidos, que una madre pueda tener la facilidad o la posibilidad de ser serena cuando no tiene lo suficiente como para alimentar y sostener a esa criatura. Ahora, más allá de eso, hay mujeres nuestras que son maravillosas, cierto, a las que vemos todos los días en el mercado o en el puesto de comida o haciendo artesanía, ¿no? Que no se desprenden de sus niños y que saben acompañarlos. Exacto. Precisamente el doctor Winnicott decía que no hay que contrariar el saber de una madre. Hay madres, y la gran mayoría son así, hay madres que saben cómo tener a su niño. Entonces, de lo que se trata desde el psicoanálisis o la psicología, fuera la rama que fuera, es de saber acompañar y compartir con esas madres. No para imponer nuestro estilo de vida, sino para compartir con ellas las posibilidades de un mundo mejor, cierto, desde donde se esté,
¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante a tener en cuenta, y el trabajo institucional tiende a eso, ¿no? Hablemos del trabajo institucional, porque yo sé que estás participando en una red interinstitucional con grandes propósitos. ¿Qué es lo que están tramando ahí? Mira, como pasa en nuestro país, los grandes propósitos están ahí. Es decir, no me voy a adjudicar ni le voy a adjudicar a la APNA esto, pero ha habido desde siempre la intención de crear una red institucional, con asesoría, con reuniones, con proyectos, pero lamentablemente los proyectos quedaron para cada institución, y es a través de UNICEF, ¿no?, que me entero del interés de otras instituciones como esta que tiene el padre Garatea, de realmente construir y tener algo sólido. Desde la APNA y el Centro de Psicoterapia de Lima y otras instituciones, inclusive la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, cada una tiene su departamento de proyección social. Entonces se brinda ayuda en el sentido de cobrar mucho menos por las sesiones, una cuestión simbólica a veces, Cierto. Y se ayuda a gente con pocos recursos. El Centro de Psicoterapia de Lima es el decano en esto, ¿no? Porque tienen un departamento de proyección social muy bien estructurado, con trabajadora social. Pero la que se lleva las palmas es Viviana Massa. Hace 20 años o un poco más, ella creó la Casa de la Familia, que trabaja en el Cercado de Lima, y que es, digamos, está inspirada en una institución francesa que ayuda a las parejas y a la familia. Cierto. Entonces, tomando todo esto, nosotros lo que pretendemos es no acudir a quien nos llama, como sucedió hace 3 años con un niño que se ahorcó en Villa El Salvador. Fue un hecho de lo más dolorosos. Bueno, han habido varios hechos dolorosos, ¿no? Muchas tragedias, ¿no? Pero muchas en este tragedias. caso, la familia de este niño tuvo acceso al grupo que conformo, que es el de proyección social. Yo estoy en el área de proyección social y de educación de la Asociación de Psicoterapia de Niños y Adolescentes. Y entonces, ya el niño se había suicidado hacía 2 semanas. La madre lo encontró colgado de una viga, 12 añitos. Mamma mía. Fue terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La población del lugar, los padres de familia, las maestras y muchos niños que habían sido sus compañeritos estaban muy tocados, muy dolidos por esa situación. No había capacidad de reacción. Era algo que los había golpeado profundamente. Entonces nosotros tuvimos un acercamiento, fuimos hasta este lugar en Villa El Salvador, el más lejano, y pudimos estar con el grupo, con parte de la familia y con la comunidad educativa. Entonces, lo que yo te diría es que a nivel de trabajo comunitario y de trabajo con los maestros, se puede hacer mucho. Es un poco nuestra mira, digamos, ¿no? Y el proyecto está en marcha. Cierto. O sea, el objetivo es no esperar que nos toquen la puerta, sino ir hacia ellos, hacia donde está el problema, hacia donde hay la necesidad. Así es, Clotilde, porque somos tan carenciados, y yo digo somos porque somos como país, ¿no? Es decir, unos podrán estar bien, otros no tanto, otros muy mal, pero somos tan frágiles. Dime tú, en Huancavelica, en Apurímac, en las alturas de Arequipa, la gente no sabe, no conoce inclusive sus derechos. Entonces, habría que enseñarles, inclusive, y de hecho, cómo se pide, cómo se exige, ¿no? Hay gente que no sabe que tiene derechos, los desconoce. Entonces, las situaciones en crisis te llevan a eso, ¿no? ¿Y cómo se enfoca un problema de esa naturaleza? ¿Cómo les decimos al papá, a la mamá, a la comunidad, oye, hay que seguir adelante? ¿Cómo se les dice? Mira, fue algo muy especial lo que sucedió, y yo entiendo que debe estar pasando con toda la gente que logra ser asistida por una institución. ¿Cómo se le dice? Te cuento el caso muy brevemente de estos padres. Nosotros llegamos a este colegio, habían alrededor de 30 personas reunidas entre maestros, una escuela muy pequeña,
entre maestros y padres de familia, estaba el padre del niño desaparecido, del niño que se había suicidado. Y entonces nosotros no fuimos a consolarlos solamente, sino a estar con ellos. Una de las cosas y de las, digamos, de las nociones y de lo que pone en práctica la técnica psicoanalítica, si así la llamamos, es acompañar, aclarar y en todo caso inclusive estar con el que sufre como un cómplice más. Hacer el duelo con ellos. Así es, de su dolor. Entonces, surtió efecto desde el momento en que la primera mamá dijo que para ellos había sido muy doloroso lo que había pasado, pero mostrando una gran delicadeza, no se lo volvieron a recordar al papá, ni se habló de los pormenores, al detalle, y dijo que ella tenía mucho miedo, que lo que esta situación le había generado a ella y a su familia era mucho miedo, porque ella trabajaba, iba a lavar a una casa fuera 2 veces por semana y dejaba solos a sus hijitos. Y así se fueron atreviendo mamás y papás a decir del temor que tenían a la soledad. El niño que se suicidó quedaba solo, llegaba a la casa a las 3 de la tarde y hasta las 7, 8 de la noche no veía a su familia. Los padres llegaban cansados, comían juntos y a acostarse. Porque no había vida. No había vida, no había intercambio, no pudieron darse cuenta, debido tal vez a otras demandas que tenían, otros factores, no pudieron darse cuenta que este niñito posiblemente tenía una gran depresión, porque no estaba, y era una familia que estaba saliendo de un estatus económico muy bajo, estaba saliendo. El padre había comprado un taxi para él, la mamá trabajaba, en fin. Entonces, en el caso de esta familia, los pobladores supieron acompañarlos sin necesidad de que nosotros dijéramos cómo, pero además mostraron ellos esta preocupación, y al cabo del mes y medio que nosotros intervenimos, porque fue una intervención de emergencia, ellos pudieron, y cosa que nos sorprendió muy gratamente, ellos y no nosotras, ellos solos pudieron agruparse y dejar a los niños más pequeños y rotar familia a familia algunas tardes el cuidado. Con el cuidado de los niños. Entonces qué interesante. Cada mamá puso lo que pudo, y nos enteramos que ellas habían 8 o 10 niños de los más pequeños en la casa de fulanita, los martes y los jueves en la casa de la otra señora, al ¿Qué es lo que para nosotros culturalmente siempre ha sido así? ¿No? Las mujeres se turnaban para cuidar a los hijos mientras los demás salían al campo a trabajar. Vamos a continuar hablando de esto después de un corte. Los niños son el futuro del planeta. Hagamos de ellos seres mejores que nosotros. Y para eso la música nos puede ayudar. Pensando el otro día en cosas de la vida, me di cuenta de algo que no me gustó. Que hay personas diferentes a quienes ignoramos, que hay personas diferentes a quienes tratamos mal. Y si fuera yo, no me gustaría, no me gustaría. Y si fuera yo, la persona diferente, no me gustaría que me traten mal. Y si fuera yo,
no me gustaría, no, no, no me gustaría. Y si fuera yo la persona diferente, no me gustaría que me traten mal, no me gustaría que me traten mal. Bueno, realmente aquí podemos hablar horas de horas con la doctora Vilma, que nos empieza más que nada a narrar situaciones, ¿no? No es una psiquiatra común, no es una psicóloga común, no es una psicoanalista común, sino es un ser humano que cuenta las historias para que nosotros realmente podamos entender de qué se trata todo esto y no nos sintamos tan afectados. Tanto es así que yo me olvidé del chat, por favor no puedo olvidarme del chat, voy a hacer las preguntas correspondientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a Alejandra, vamos a comenzar desde abajo porque si no voy a tener problemas. Es más, tengo varias personas. Alejandra dice, hola, ¿se puede detectar anomalías en la salud mental en un niño? Carla, ¿se considera al niño hiperactivo como un problema de salud mental? Tatiana, ¿cómo detectar la depresión en el niño? Vamos a responderles a ellos y después seguimos con los otros. Sí se puede detectar, ¿no? Por ejemplo, el autismo se puede detectar alrededor de los 3 años. Un niño que no se conecta con los demás, un niño que no mira, un niño que camina, come, pero que no se contacta, que no es sordo, que no es ciego, algo está pasando, ¿no? Y también para la escuela inglesa, este niño autista, digamos como que es el depositario de una serie de angustias, de ansiedades, que además se han dado en su vida. Y muchas veces el autismo deviene en una psicosis infantil. La psicosis ya tiene otros componentes y se manifiesta un poco más adelante, ¿no? Por ejemplo, delirios, visiones, ¿no? Una conducta totalmente fuera de lo común. Y yo creo que afortunadamente sí hay los medios ahora para darse cuenta y para ver. Ahora esto de la salud mental en niños tan pequeños tiene muy poca atención en general en América Latina, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, el 4% de niños entre 0 años y 5 es atendido y tiene acceso a un tratamiento. Inclusive cuadros como la psicosis no están en el DSM-4, que es el Manual de Salud Pública. No hay un concepto que sostenga el conocimiento, ¿no? Ahora hay niños que tienen brotes, se llama así, que afortunadamente con tratamiento adecuado superan este Los tipo niños de pueden conductas. presentar neurosis, esquizofrenia Y depresión, que es lo que la pregunta que están haciendo. La depresión es bastante usual. Lo inusual es que los padres no se den cuenta, muchas veces. ¿Cómo sé que un niño es depresivo? Una de las manifestaciones es desgano, falta de interés por la comida, sueño. El sueño creo que es el primer síntoma, ¿verdad? Es un síntoma aquel que muy se importante, quiere alejar del mundo, ¿no? Así es. Y también estos niñitos que llegan al colegio y me duele el estómago, me duele, ¿no? Esos niñitos que no pueden hacer grupo, por ejemplo, ¿no? Son niños solitarios a los que hay que atender, ¿no? Cierto. No, realmente hay que respirar 2 veces y mirar a nuestros hijos con detenimiento, ¿verdad? Así es, hay que hacer mucho caso además del llanto. Muchas mamás dicen, es un mañoso o es una mañosa, mira cómo llora, me tiene cansada, por todo llora. Pero el niño no llora por todo, el niño está llorando por algo. Porque tiene una necesidad. Así es, por algo que lo aflige. Claro. Y a través del lenguaje, muchas veces no verbal aún, que es el llanto, la queja,
el niño está manifestando su disconformidad con aquello que lo rodea, Claro, ¿no? claro que ya sí. cuando puede hablar hay que hacerle caso. Cierto. Pero hacerles caso. Hay que hacerles caso. caso. Hay que hacerles caso. Aquí tenemos otras preguntas. Vayamos ahora con Alejandra. ¿Qué tanto puede sufrir un niño que ve a su madre hacer una nueva vida con un hombre que no es su padre? Y Elba Vargas dice, recuerdo que en mi época se corregían a los niños con mucha disciplina. Ahora veo en el reencuentro del colegio que muchos que fueron educados con rigor son bien estrictos en su vida. Mi pregunta, ¿eso significa que están mutilando sus actitudes? Después voy a la otra de Sergio. Bueno, los seres humanos vivimos a lo largo de nuestra vida una serie de identificaciones, ¿no? Y si alguien fue criado muy rígidamente, va a tener ese referente, o lo va a seguir, o va a buscar el equilibrio en una terapia, o se va a ir al extremo, ¿no? Y va a hacer lo que se le da la gana, va a ser una persona, va a ser un anarquista, un desordenado, un vivo como quiero, ¿no? Pero... que son los muchos, ¿no? Son los muchos. No viven mal muchos de ellos, porque en general, para un niño pues es muy fuerte esto de la disciplina que los adultos tenemos sobre ellos, ¿no? Lo que sucede es que nosotros nos olvidamos que fuimos niños, ¿no? Y con cuánto fastidio muchas veces fuimos cambiados de ropa, zamaqueados, obligados a comer lo que no nos gustaba, ¿no? Y eso queda, creo yo, a nivel... Hay los franceses, que son unos exquisitos, estudian eso como las envolturas, ¿no? Las envolturas sonoras, las envolturas de piel, ¿no? Nos queda como sensaciones a veces inexplicables. No sé si te pasará a ti, que a veces estás un día y dices, ay, no sé por qué tengo esa sensación. Esa sensación, ¿no? Los chiquitos dicen, tengo cosa. Tengo cosa. Y son sensaciones que han quedado de alguna manera marcadas en esas redes de neuronas que tenemos y que no alcanzaron todavía a formar parte del pensamiento y del lenguaje. Cierto. ¿No? Y que generalmente las terapias ayudan muchísimo a aclarar, a descubrir y a poder convivir mejor con uno mismo, ¿no? Aclarando que las terapias no es necesariamente para personas enfermas, porque yo creo que en el Perú se maneja mal este concepto. Así es. Terapia es para ayudarnos a vivir y convivir. Así es. ¿No? Así es. Yo trato de estar bien, entonces yo voy a hacer mi terapia, porque en este mundo loco que vivo, ¿no? Mejor me cuido y cuido mi salud mental y la de mi familia, ¿no? Cierto. Ahora vamos a leer la otra pregunta de Sergio. Dice, escuché que el trastorno obsesivo compulsivo no se cura, pero se puede controlar. A un niño al que se le detecta esta enfermedad, ¿ya se le podrían dar fármacos contra esto? ¿O solo sería recomendable la terapia cognitivo-conductual? No podría opinar con certeza sobre lo que puede ser un diagnóstico obsesivo-compulsivo en un niño pequeño, porque además no precisa la edad, ¿no? Me parece. Habla de un niño, pero hasta ahora se ha manejado que es bien difícil, ¿no? Claro. Que estos síntomas se presenten a tan temprana edad, ¿verdad? A tan temprana edad. Ahora, afortunadamente, los fármacos hacen maravillas, pero también son usados a veces indiscriminadamente, ¿no? Y bueno, yo creo que la terapia sola no va en un caso fuerte, en un caso diagnosticado, no va sola la terapia. Claro. ¿No? El amor no cura. Eso es algo... Ojalá y fuese así. No cura el amor solo. Ayuda mucho, pero no cura. Y en todo caso la terapia acompaña. Yo tengo en tratamiento niños y jovencitos o jovencitas que vienen a su terapia, ¿no? Pero además algunos tienen la necesidad de ser medicados y son medicados, ¿no? Entonces ahí es que es importantísimo la interrelación entre los profesionales, ¿no? Yo soy una cargosa con los psiquiatras y con las psiquiatras, ¿no? Porque, mira, dice que está durmiendo mucho, dice que esto, dice que el otro, por favor, chequea esto. Y entonces, para bajar, a veces es cuestión de dar un cuarto de la pastillita, ¿no? Y no el miligramo completo. Y poco a poco hay que esperar. Pero antes, mi pregunta y mi preocupación ¿es necesario, debes comenzar a darles medicina o primero hay que evaluar
si realmente es un problema simplemente conductual, que el niño hace el berrinche, si es un problema neurológico o si es un problema que va más allá de lo que, como dices, que con el amor podamos curarlo. Es importantísimo lo que dices, porque un diagnóstico es algo muy delicado. Un diagnóstico tiene que ser un buen diagnóstico diferencial. Si se sospecha que hay un cuadro psiquiátrico o neurológico de base, que uno ya con los años que tiene trabajando se da cuenta, ¿no? Hay que saber esperar. Tampoco es que se le van a hacer a una criatura, se la va a pasear por todos los consultorios de Lima, claro, ni se la va a hacer prueba tras prueba. Pero hay pruebas específicas, un Rorschach, una buena lectura de esas pruebas, ¿no? Van a dar indicios que lleven a que el psiquiatra pida más o recete adecuadamente. Cierto. Sí. Porque yo siempre he vivido, por ejemplo, las generaciones anteriores, el famoso uso de la Ritalina, una cosa así que se llamaba. Entonces, si el niñito es como acá una familia preguntaba de la hiperactividad, si el niño es hiperactivo hay que darle Ritalina, si el niño es inquieto, aprende rápido, hay que darle Ritalina. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, Clotilde, lo que sucede también es que cada ser humano es diferente de otro. El cerebro en líneas generales tendrá las mismas características, el hígado igual, ¿no? Digamos, todos tenemos extremidades y 2 ojos y nariz y orejas, pero diferentes las variantes son, ¿no?, inmensas. Entonces, inclusive los psiquiatras, algunos por supuesto muy cuidadosos, dan la medicación y esperan 15 días, 3 semanas, un mes, a ver qué efecto hacen el reajuste, porque es muy difícil. Estás trabajando con el cerebro, con los neurotransmisores. Que a mí me asusta, confieso, que a mí me asusta porque el cerebro, que si bien es cierto, está formado, pero hasta los 5 o 6 años, que es el promedio establecido, como que es la oportunidad de lograr un mejor alcance para una vida futura mejor. Pero ¿qué pasa si comenzamos a medicar y la interrumpimos con un diagnóstico errado? Bueno, pero ya no va a ser culpa o va a ser un caso que se llama de iatrogenia de un profesional que, digamos, receta mal, sino en todo caso algo falló en el camino A, ¿no? Y no se hizo un diagnóstico adecuado. Por eso te repito, el diagnóstico es fundamental. Cuando, no todos los casos son para hacer pruebas tampoco, claro, ¿no? Claro. Pero cuando el caso es difícil, cuando hay llantos excesivos, cuando hay espasmos, ¿no?, cuando hay convulsiones, cuando hay cosas que asustan a los padres, un buen diagnóstico es la base de un buen trabajo terapéutico, sea médico o sea en el consultorio, sea clínico en el consultorio. Cierto. Bueno, ya prácticamente estamos al final de nuestra entrevista y por favor me gustaría que des un último mensaje a los padres de familia que se sienten muy preocupados con ese tema. Que no se avergüencen de preguntar, que quieran y amen y se identifiquen adecuadamente con sus hijos, que no se griten, que les enseñen a amarse, a quererse, a ser tolerantes, a no juzgar, a no poner el dedo acusador en todo. Exacto. ¿No? Y que tengan un buen vínculo con la escuela a la que sus niños van, ¿no? Tenemos maestros a tener el interés, de oro, realmente, ¿no? Hacer el seguimiento a los hijos, hacer el ¿no? seguimiento. ¿De qué más podría decirles, no? Claro. Que ellos mismos, ¿no?, sigan aprendiendo. Cierto. Doctora Vilma, me siento muy feliz de que ha estado con nosotros. Espero que nos acompañe en el evento que va a ser el 22, ¿no?, porque vamos a hablar de desnutrición crónica infantil y que ha recalcado así muy fehacientemente qué importante es la nutrición, porque ello degenera en un problema mucho más grave que lo que realmente pensamos. Gracias por estar con nosotros. Espero que cuando esta red finalmente esté con el proyecto ya desarrollado, los invitamos a todos ustedes para que nos hablen, porque hay una serie de instituciones que se están agrupando en pro de la salud mental de nuestro país y especialmente de nuestros niños. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a ustedes. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a un corte.
nuestros niños, nuestro país, nuestra responsabilidad como ciudadanos. ¿Cómo podemos ser parte del cambio? Para tratar este tema, el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia inicia un diálogo abierto, en vivo, todos los jueves a las 4 de la tarde. Participa en el debate con tus comentarios, preguntas y opiniones, sin miedo a ser feliz. Diálogo abierto en Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bueno amigos, infelizmente la doctora Shirley Llerena, que debía estar con nosotros, se le presentó un inconveniente, estaba tratando a un paciente y el tiempo obviamente no les ganó. Y como ustedes saben, pacientes primero, así es que sí, la vamos a invitar para otra oportunidad. Y en estos momentos ya estamos con otra invitada con quien vamos a hablar sobre un tema que a todos los papás que llevan a sus hijos por primera vez al primer grado, y entonces nos sentimos como apavorados, y lógicamente todos ellos decían, ¿y ahora qué voy a hacer si mi hijo está entrando a su primer día de clase y yo me siento tan asustado como él? Y para hablar sobre esto estamos con la doctora Gaby Amas, psicóloga, quien nos va a decir, hey, no se asusten. Gaby, bienvenida, qué rico tenerte. Hola, bueno, tengo que decir no se asusten. En realidad sí, tienes mucha razón, porque estamos hablando de primer grado, estamos hablando del inicio de la escolaridad, del inicio a un espacio diferente, un espacio nuevo fuera de la familia. Normalmente inician su periodos, digamos, de, entre comillas, de estudio, ¿no? Porque es simplemente de ejercitación para el espacio escolar, ¿no? Estamos hablando de a nivel inicial, estamos hablando de edades de 3 años aproximadamente, ¿no? Que es donde están los niños listos para empezar un proceso de aprendizaje dentro de un esquema que tiene que ver más parecido al colegio, ¿no? Anteriormente realmente no es recomendable, ¿no? No es recomendable, digamos, tener un ejercicio de aproximación hacia la intelectualización. Debe respetarse los tiempos, los ritmos de los chicos. Significa que jugar es lo más importante para esas etapas, tan importante como dormir. Psíquicamente tienen el mismo valor prácticamente. Un ritmo también significa que es importante para un niño en esas etapas, significa estar dentro de su familia, y al salir del espacio de esta matriz familiar, pues ingresa a otro espacio totalmente nuevo y entra en angustia total y normal. Y aquí tenemos que diferenciar los temperamentos. Si es un niño cuya predominancia es hacia la introversión, significa que son personas muy observadoras, que son selectivas, por lo tanto no ingresan abiertamente de primera a un espacio nuevo.
Entonces hay que considerar y hay que tomar las estrategias necesarias, y significa que no nos asustemos primero, reconocer que es un mundo desconocido para el niño, para la niña y para el padre y la madre, reconocer la ansiedad del adulto frente al tema y validar que el niño también está sintiendo una ansiedad porque siente que es algo nuevo, con un espacio diferente, una maestra que no conoce, una voz distinta, muchos niños. Niños iguales que ellos. Y a veces como hijos únicos, no tienen compañía de tantos niños. Claro. Y en una edad de 3 años, por ejemplo, esto los abruma. Les gusta, pero los abruma. Todavía no ingresan en una etapa de jugar con el otro, sino están en un tiempo de imitación. Entonces estos ritmos que son importantes deben ser respetados y deben ser validados y que son considerados normalmente en los centros iniciales, ¿no? Diferente es cuando ya entra en una etapa de escolaridad. Cierto. Sí, y esto es otro ritmo y otra etapa importante muy ligada al cuerpo. El cuerpo es la medida. Entonces, el cerebro tiene un tiempo de madurez como lo tiene el corazón, como lo tiene el estómago. Entonces, termina de madurar, los lóbulos frontales ya están maduros, ya hay un pensamiento abstracto incipiente. Por lo tanto, ya está listo para la intelectualización, ¿no? Pero también esto causa un poco de ansiedad en los niños, porque sienten y perciben y ya vienen anunciando nuevos retos. Cierto. Entonces es importante que los padres acompañemos en esto, estimulándolos y las maestras también poder integrar a sus aulas más juegos que tengan que ver con el movimiento. Y esta característica física, además de inquietud normal, debe ser considerada, sobre todo porque hoy en día los niños están de un extremo a otro. Unos niños que están totalmente sentados, pasivos, esperando la instrucción, muy buenos alumnos, ¿no? Los adultos, pero hay otro niño que no es así, ¿no? Y que no es comprendido, que es etiquetado, y el padre o la madre vive con angustia que el colegio los cite, ¿no? Y hay que comprender también a la maestra, ¿no? Una maestra que al voltearse para escribir en la pizarra probablemente tiene la responsabilidad que 10, 15 o 20 niños no se hagan daño, guarden atención, y estos niños con mucha inquietud interna entonces rompen el equilibrio. No significa que ese niño tenga una normalidad. Un problema, que sea un niño anormal. En realidad más el problema es para los adultos. Cierto. ¿No? Pero dentro del sistema el niño tiene que encontrar ya poco a poco un ajuste para que vaya acomodándose a ese ritmo escolar. A ese ritmo de vida, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que observar, tenemos que acompañar, y como le digo a los papás, no te preocupes, ocúpate. ¿No? Porque si me preocupo, tengo mucho miedo, tengo mucha angustia, veo el problema del año y no veo que tengo que ocuparme y generar una estrategia de manejo para ayudar a que mi niño, mi niña pueda ir comprendiendo y ajustando, ¿no? Entonces, si un niño es muy inquieto, necesita espacios de juego, necesita de repente, si es que esta inquietud lo pone en riesgo, necesita entonces que acuda a un especialista, porque recordemos que el proceso del crecimiento de los órganos vitales tienen un ritmo y un tiempo, pero no todos son iguales. Entonces podemos imaginarnos una planta, un manzano, por ejemplo, con 5.000 manzanitas, todas florecieron al mismo tiempo, pero unas maduraron más que antes. Unas más que otras, ¿no? Y puedo decir que una manzana y la otra no es manzana. No, son manzanas, pero tengo que esperar. Pero con ritmos diferentes. Y tengo que esperar también cuándo arrancarla de la planta. Claro. Porque si la arranco antes, puede ser de que ya no sirva más. Ya no sirva más. ¿No? Entonces, ¡qué terrible! Pero estamos hablando de manzanas, ¿no? Sí. Bueno. Pero la analogía sirve, ¿no? Un poquito, sí, ¿no? Porque no es que un niño que es, digamos, arrancado de esta tranquilidad, no es que no vaya a servir, vaya a tener problemas, pero lo va a sufrir. Pero podría tener serios problemas. Esas son las facturas futuras. ¿No? ¿Cierto? Entonces,
Yo como mamá no me arriesgaría. Y como psicóloga puedo decir tampoco, es innecesario. Claro. Solo que hay que conectarse con las sensaciones que una mamá y un padre tienen Claro. con respecto a su hijo. Y además estar muy claros que hay toda una carrera armamentista de hacerlo todo rápido, ¿no? De colegios preuniversitarios, de cupos y todas estas presiones que son del sistema, pero que son presiones que niegan en un momento la humanidad. Entonces no estamos hablando de acompañar al niño, sino de cómo apurarlo. aceleramos las cosas y cómo garantizamos Camina a mi ritmo, ¿no? Sí, es verdad. Mira, acá ya tenemos algunas preguntas, te voy a agradecer por favor que me ayudes a contestarla. Dice Raúl, dice, ¿cómo combatir el estrés en los niños? ¿Es una anomalía grave? Y Alejandra dice, ¿qué tanto puede sufrir un niño que ve a su madre? Bueno, nuevamente nos está preguntando con una otra persona que no es su padre. Y también tenemos otras preguntas, dice, sobre la reflexología en los niños. ¿Es importante, es bueno como método de relajación? Y ya, no entendí bien la segunda pregunta, pero con respecto a la pregunta de Raúl, ¿cómo manejar el estrés en los niños? Yo preguntaría, ¿qué es más importante, limpiar la telaraña o localizar a la araña que está generando el tejido todos los días, ¿no? Yo miraría, observaría qué es lo que le está generando estrés a mi niño o a mi niña, y a partir de ese punto trabajar sobre el hecho. Entonces, si veo un niño estresado, no es gratuito, es algo que no está manejando, ¿no? O está siendo muy presionado por las expectativas de los padres o del entorno, o no tiene espacios recreativos, ¿no? No tiene un espacio donde pueda jugar, y hablo de tiempo, y hablo de lugar, y hablo de calidad además del espacio, ¿no? Un espacio seguro y oportuno. Porque el juego es la única posibilidad que tiene el niño para elaborar, para simbolizar y para exteriorizar el estrés del día a día. Nosotros tenemos la experiencia, nosotros tenemos nuestros recursos, tenemos el fin de semana de repente un traguito por ahí, ¿no? O nos ponemos a conversar con alguien y una pena entre dos es menos atroz. Pero los niños no, los niños no tienen la capacidad ni siquiera para leer su tensión emocional corporal. Y no se dan cuenta de que realmente están muchas veces con no. un sufrimiento interno. Y la rabieta a veces es una expresión. La rabieta es una expresión totalmente válida, pero hay que comprenderla, pero no tolerarla, claro, que es distinto. Y entonces muchos de estos niños inventan porque buscan en su fantasía buscan algo, una imagen, algo para conectar y explicar, ¿no? Pero en realidad es el adulto que tiene que observar si el niño duerme o la niña duerme, si juega, no juega, si cambió sus hábitos. Todo esto es un indicador de que hay algo que le está perturbando y pienso que es innecesario, ¿no? Pero acá hay unas otras preguntas, Gaby querida, dice, usted en su experiencia, ¿tiene conocimiento qué tan efectivo puede ser la terapia de contención para el tratamiento de la depresión infantil? ¿O conoce alguna otra con fármacos, qué sé yo? Bueno, hoy en día te digo que existe muchos nombres para describir lo mismo, ¿no? Si estamos hablando de terapia de contención, que significa un acompañamiento terapéutico, que involucra a la familia, que involucra al niño para darle recursos, el soporte, recursos también a la familia para provocar circunstancias y que el niño procese y elabore sus propios recursos, es oportuno, ¿no? También mencionaron anteriormente lo de la reflexología, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos, digamos, con mucho tino, puede ayudar. Yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo creo que hay alimentos buenos, pero no todas las etapas son buenas. Por ejemplo, a los 2 meses yo no le voy a dar frijoles a mi niño, pero a los 7 sí.
a los 3 también. Entonces hay que cuidar de qué elementos. Si el niño ingresa a una terapia, a un acompañamiento, debe ser desde el niño mismo, significa desde el juego, nunca desde el razonamiento, porque de esta manera no estamos llegando al niño. El niño está sintiendo y percibiendo el deseo del adulto, que quiero que seas de esta manera, y en el afán de ser amado va a imitar o va a encasillarse en algunos comportamientos. Significa que sí se genera una habilidad para vivir en el grupo, pero internamente no desarrolla los canales para hacer las conexiones, para tener la intención de querer solucionar, ¿no? el Porque, problema, ¿no? por ejemplo, te digo, ¿no? Es muy fácil que un niño esté sentado y callado, pero no es fácil desarrollar la intención y el deseo de estar sentado y callado. Entonces, todo es un proceso. Igual es lo que tenemos que ver con respecto a nuestros niños, ¿no? De ahí el tiempo, de ahí el ritmo, de ahí considerar al niño en sus expresiones, en sus necesidades, ¿no? No solamente es estudio, medicina y es ropa, es algo más. Es algo tan simple como dejarlos jugar. Claro. Es algo tan simple y barato que de repente a nosotros lo hacíamos cuando éramos pequeñas, salíamos a la calle, nos daban el espacio, ¿no? Además que había el espacio hasta desde la televisión, que no teníamos dibujos animados todo el día, entonces teníamos que inventarnos cosas, y nuestros niños no. Cierto. ¿No? Todo el carrito tiene sonido, se mueve, habla, ya no tengo que imaginar. Entonces yo como adulto tendría que preguntarme qué estoy haciendo yo para generar estrés en mi niño, qué estoy haciendo yo para generar una inteligencia emocional en mi niño, qué estoy haciendo, y así, no preguntar ni observar por qué mi hijo no juega, por qué esto, porque no estoy llegando a más que sintomatizar y culpabilizarme, entonces no llego a las soluciones. Yo te pregunto, si te digo, por ejemplo, tu hijo tiene un problema, ¿tú qué sientes? Te digo que no. Ya, tú dices que no porque no, puede ser... porque esa es la reacción o puede ser normal de un padre que dice, ¿cómo vas a saber que mi hijo tiene problemas? Ya, entonces, es la negación lo primero. Puede ser que la se negación, tiene, ¿no? Entonces es un asunto así. Luego te vas a tu casa y mi hijo tiene problemas. Y ahí comienza toda la problemática, ¿no?, de uno, ¿no? Ya, ahora, ¿será que es verdad? ¿Será que no es verdad? Y si tú piensas, mi hijo tiene problemas, ¿cuál es tu sensación emocional? O sea, todos pensemos, mi hijo tiene un problema, mi hija tiene un problema, mi sensación emocional es entrampada. Pero si yo pienso, mi hijo, mi hija tiene una dificultad, mi actitud emocional es hacia buscar soluciones. Claro. Debería ser esa. En realidad sí, por eso es muy atinado tu comentario. No se asusten. En realidad tenías toda la razón. Gaby querida, realmente ya estamos al final. Me gustaría por favor que des pequeños consejos a los papás que están enfrentando de aquí a poco esta primera etapa para de luego pasar a nuestro blog de noticias con Paloma. Bueno, yo diría que otra vez es el tiempo, es el ritmo, ¿no? Considerar que así como un bebé antes de los 6 meses necesita una alimentación y un abrigo, un niño de 3 años necesita un espacio protegido, un espacio de juego libre, dejar que ellos hagan cosas por sí mismos, como el masticar, porque el masticar es el inicio del desarrollo de la voluntad futura. Hacia los 4 necesita ya un espacio de juego con otros niños, hacia los 5 necesita pertenecer a un grupo, significa es el tiempo ya de las visitas. Hacia los 6 es prepararlo ya a un tiempo de intelectualización, a los 7 es ya un espacio para el pensamiento. Pero
desde los 3 hasta los 7 debo desarrollar la sensibilidad en el niño, significa, o en la niña, significa la capacidad empática. Cierto. A través de los cuentos, a través de las historias, a través de contarle, mira lo que sintió el perrito, perdió a su mamá. El niño, la niña se identifica y va desarrollando su capacidad sentimental y emocional de cómo me sentiría yo si estuviese en lugar del otro, que es la base futura del respeto, que es la base futura para la inclusión, es la base futura para vivir en democracia. Entonces, todo tiempo tiene un ritmo y tiene un alimento visual, auditivo y físico en la vida del ser humano. Y el estudio y la vida escolar es otro alimento. Entonces, si apresuro, puedo generar rechazos físicos. Perfecto. O emocionales. Que es bien complejo. Muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Espero que los papás pues entiendan que hay que ir con tranquilidad, que un paso después del otro, un día después del otro. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. A mí me gustaría que los niños, cuando superan la primera infancia, encuentren en los museos una especie de segundo hogar. El museo es un lugar que les proporcionará conocimiento, placer, seguridad y una cosa muy importante para ellos, la unión familiar. Los museos en la infancia se visitan con los padres, es el momento del diálogo, son lugares serenos, son lugares entretenidos. Y el Museo Moderno ha dejado de ser lo que fue, que era un lugar de exposición de cosas bonitas. El Museo Moderno es un lugar interactivo, es un lugar de aprendizaje y de diversión. Yo quisiera tener a los niños en el museo desde su infancia hasta su segunda infancia. Yo recomendaría ser amigo de sus hijos, tratar a los hijos como se trata a un amigo. A un amigo no se le regaña, no se le ofende, no se le humilla, porque se va. A los amigos se les trata bien y si uno es amigo de sus hijos serán amigos de ustedes y eso es la unión perfecta entre padres e hijos. Muy buenas tardes, amigos que nos ven por Salgalú Televisión. Les anunciamos que este miércoles 22 el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia presentará un estudio de desnutrición crónica infantil en base a las cifras del Infobarómetro de la Primera Infancia. Contará con la participación de la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, autoridades del gobierno, presidentes regionales, alcaldes distritales y expertos en el tema. La presentación del estudio será a las 10 de la mañana en el Hotel Sol de Oro y se transmitirá en directo por internet a través de www.inversionenlainfancia.net y www.salgalú.tv. Participe vía chat con sus comentarios y preguntas sobre la desnutrición crónica. También esta semana saldrá una nueva edición del blog de noticias de Inversión en la Infancia con amplia información sobre la desnutrición crónica infantil a propósito del estudio que se presentará este 22 de febrero. Por otro lado, la exposición del Concurso Nacional de Fotografía en Derechos Humanos, organizada y dirigida por la Unión Europea,
el Centro de la Imagen y la colaboración de la Defensoría del Pueblo seguirá abierta hasta el 22 de febrero en la Biblioteca Pública de Lima de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8:30 de la noche. El ingreso es libre. Por último, los martes hasta el 24 de abril se realizará el programa de verano Plazuela de las Artes, que incluye presentaciones de danza contemporánea, teatro y performance. Este programa está organizado por la Subgerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima y con la participación de grandes artistas en la Plazuela de las Artes del Teatro Municipal en Girón Ica 377 Lima a las 8 de la noche. La entrada es libre. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a que ingresen a nuestra página web en donde encontrarán mayor información de nuestro blog de noticias en www.inversioneninfancia.net. Ahora le doy pase a Coti. Gracias Paloma. Sí, reiteramos la invitación. El día 22 estaremos con ustedes para nuestro evento que se va a presentar el Infobarómetro con el tema de la desnutrición crónica infantil. Este tema lo vamos a tratar con un poquito más de amplitud el próximo lunes. Tendremos pediatras, nutricionistas y un gran chef que probablemente nos visite, como el chef Wong, para hablar sobre este aspecto tan importante que la doctora Vilma también ha tocado. Bueno, y a ustedes le decimos gracias por haber participado, por habernos escrito vía chat. Mañana repetiremos el programa y no se olviden de ingresar a nuestras páginas web. Y lógicamente agradecemos a la Fundación Bernard Van Leer, a la Fundación Telefónica y Alterlatirna que nos permite llegar hasta ustedes. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes, mañana la retransmisión.